Es un gusto estar aquí. Ahora que estaba visitando el colegio con Mrs. Urbina, es como le dicen a ustedes, ¿verdad? Acá yo la conozco por doña María Cristina. Le decía, bueno, yo había estado aquí hace aproximadamente 15 años en este sitio. Pero en esa época el colegio era realmente, pues, grande, pero muy pequeño comparado con lo que ha crecido. Así que, bueno, muchas felicidades a doña María Cristina y a todos ustedes y, por supuesto, al cuerpo docente y administrativo, porque realmente creo que es ejemplar lo que han hecho. Bueno, yo les quería hablar de algunos temas de índole nacional con conexión internacional. Digamos, yo he estado durante una gran parte de mi vida, cuando ejercí periodismo de una manera muy activa, lo sigo ejerciendo, en esa intersección, si se quiere, entre lo público y lo privado. Porque, bueno, como director de un periódico, yo estaba a cargo de una empresa o de una institución privada. Sin embargo, la dimensión de nuestro trabajo y las implicaciones de ese trabajo eran y siguen siendo en el periodismo de carácter público. Y en este sentido, bueno, y luego posteriormente, después de un lapso, yo me fui de la Nación en 2003 y en el 2010 pasé a ocupar la representación de Costa Rica ante las Naciones Unidas. Ahí estuve 4 años. Pues ahí sí era representando al país, entonces ya era una dimensión muy distinta de responsabilidad por una tarea estatal sobre la cual obviamente yo tenía que rendir un tipo de cuentas distintos. Pero bueno, en ambas actividades y en otras muchas que he hecho a lo largo del tiempo, también yo he dado clases en la universidad, sigo dando, pues siempre me he preocupado por temas nacionales, por temas internacionales y particularmente por cómo esos temas pueden captar la atención de la ciudadanía en general, pero sobre todo de las nuevas generaciones. O sea, las generaciones que son como el reemplazo de los liderazgos nacionales y también de los liderazgos internacionales. Y para esta charla me pareció que valía la pena. Solo voy a poner 4 filminas, conste, para que no se asusten, ¿no? Solo voy a poner 4 filminas, pero me pareció que valía la pena partir de una cita que ha sido muy mencionada, a veces sin dar la fuente, y que viene de un filósofo estadounidense, del cual probablemente ustedes han oído hablar, que es Ralph Waldo Emerson, que, bueno, vivió, como dice ahí, en el siglo pasado. Y la cita, que está tomada de un ensayo que él le dirige a la juventud, consiste en esto. O sea, ata tu carro a una estrella. Es una cita que puede sonar un poco abstracta, pero creo yo que todos la podemos interpretar adecuadamente. Es la importancia de tener una causa, de tener una ilusión, de tener un proyecto, de asumir un reto y dedicarnos, sin perjuicio, por supuesto, de atender otra serie de intereses y de actividades a perseguir ese sueño, esa causa, ese reto o esa estrella. Ahora, dentro de la gran gama de retos o de estrellas que nosotros podemos perseguir, indudablemente hay unas que son de una índole estrictamente personal, íntima, que tienen que ver con familia, que tienen que ver con amigos, que tienen que ver con afectos y que, bueno, que se van desarrollando a lo largo del tiempo y tienen que ver con lealtades en las cuales la empatía, la adhesión, el comportamiento ético son sumamente importantes. Y dentro de las cuales, indudablemente, a lo largo que va a pasar el tiempo, bueno, el amor, el cariño, todo eso es sumamente trascendente, desde distintas perspectivas. También hay retos, hay estrellas, hay desafíos, hay causas que son estrictamente profesionales. Probablemente algunos de
ustedes ya tengan bastante definido cuál es el rumbo profesional que desean tomar. Estoy seguro que una gran cantidad aún no lo ha definido y eso no se preocupen en absoluto. Yo creo que eso es absolutamente natural. Pero si algo atrevería yo a decir en relación con esta estrella o con esos retos profesionales es que traten de perseguir su vocación. Y dentro de esa vocación, tratar de ser los mejores profesionales y las mejores personas que sea posible. Yo creo que estas dos dimensiones, digamos la personal y la profesional, son relativamente obvias en cuanto al futuro que ustedes ven por delante y probablemente alrededor de muchas de las preguntas que ustedes se plantean y de muchas de las inquietudes que ustedes también tienen. Pero yo me quería concentrar en esta corta conversación en otra dimensión de esas estrellas, vamos a ver si está bueno, que es la dimensión de los retos públicos. Yo quería ver si alguien de ustedes me quería decir, o más de uno, qué entienden ustedes por retos, por causas, por estrellas, por objetivos, por ilusiones de una índole pública. ¿Alguien que quiera plantear algo con toda confianza, sin temor a equivocarse, porque en eso no hay equivocación, simplemente puede haber puntos de vista distintos? Bueno, si no voy a imponer yo aquí mi criterio. Ah, bueno, ya hay alguien. ¿No? Lo están induciendo, ¿verdad? No. Hola. Yo creo que es como, digamos, las acciones que uno toma que los van a afectar a todos. Digamos, algo que es como abierto a todo el mundo. Perfecto. ¿Alguna otra opinión o algún otro concepto al respecto? Bueno, yo creo que tal vez con esto podemos quedarnos. Bueno, en realidad es más o menos lo que acabas de decir. O sea, es eso mismo, solo que lo estoy diciendo de otra manera. O sea, son aquellos asuntos que nos afectan y que afectan a otros como miembros de una comunidad, de una sociedad, de un país y también del planeta, porque en realidad sabemos que muchos de los retos que nosotros afrontamos día a día, incluso en nuestra vida cotidiana, de una forma u otra, tienen un impacto global y además las vidas de nosotros se ven a su vez afectadas por lo que ocurre en el mundo. Ahora, dentro de esos retos, la gama es sumamente numerosa y me atrevería yo a cambiar un poco, digamos, parodiar la cita esta de Emerson en este sentido. O sea, la importancia de que además de sus inquietudes, de sus aspiraciones, de sus esperanzas, de índole personal y de índole profesional, que indudablemente están muy relacionadas, ustedes traten de atar el carro de su vida a algún tipo de causa, algún tipo de reto, ya sea nacional o global o ambas cosas, ¿verdad? Eso creo yo, por un lado, en la dimensión individual, nos hace seres más plenos cuando uno va más allá de su ámbito estrictamente familiar o de su ámbito estrictamente profesional, laboral, en este caso todavía ustedes estudiantil, indudablemente se enriquece como ser humano. Pero a la vez, si bien es cierto, uno como persona y como profesional siempre está aportando de una manera u otra al conjunto de la sociedad, también en la medida en que nos interesemos de una manera como más deliberada por aquellos temas precisamente que nos conciernen a todos y que de alguna forma impactan al conjunto de las personas con las que convivimos en un país o en un territorio determinado, en esa medida también estaremos haciendo un aporte más importante. Y bueno, yo les quería hablar
sin perjuicio de una gran cantidad de posibilidades que existen y de una gran cantidad de retos que enfrenta Costa Rica, de 6 que me parecen en este momento son particularmente importantes. Y luego quería ya concluir planteándonos un poco, bueno, ¿cómo podemos abordarlos o abordar alguno de estos retos que nos puedan ser de interés? Y bueno, y aquí quisiera poner como la lista completa. Un reto que indudablemente tiene un carácter nacional, regional, local, global, incluso doméstico, es el ambiente. Y aquí tal vez la pregunta fundamental a hacernos es cómo contribuir nosotros a un manejo más responsable de los recursos de los que dispone nuestro planeta. Llámense esos recursos el agua, que ojalá sea limpia y abundante o esté disponible, el aire, el entorno urbano, el hábitat en que nos desarrollamos, la limpieza de las cuencas hidrográficas o el cambio climático, que es uno de los grandes temas que afectan a la humanidad y en el cual todos, de una forma u otra, tenemos alguna responsabilidad. Pero después quería referirme más, al final de mencionar a estos retos, a responsabilidades colectivas. En el ámbito ambiental, Costa Rica es un país que ha tenido un desempeño que se considera internacionalmente ejemplar. Sin embargo, hay una enorme cantidad de retos. Digamos, hemos sido ejemplares en áreas de conservación, en parques nacionales, lo que se llama la agenda verde. Aproximadamente el 27% del territorio nacional está ocupado por áreas protegidas de diversa índole, desde parques nacionales que son estatales hasta áreas de conservación privadas, que también hay muchas. Tenemos una matriz eléctrica que fundamentalmente descansa en energías limpias, con una gran preponderancia de la energía hidroeléctrica, o sea, la que proviene de las plantas hidroeléctricas, de los embalses hidroeléctricos, pero han venido ganando terreno otras modalidades de energías limpias, la geotérmica, que es la que sale como del suelo, ¿verdad? La energía generada por la actividad volcánica, que ya en el país representa alrededor del 12% de la generación total. La energía eólica, o sea, los molinos de viento, que representan alrededor del 9%, y está ganando cada vez más importancia, todavía no tanto en Costa Rica, pero sí internacionalmente, la energía, bueno, fotovoltaica o solar, o sea, la que se genera a partir del sol y de paneles solares. Indudablemente en eso, los retos del país tal vez son más financieros y políticos que ambientales, porque Costa Rica dispone del conjunto de recursos para mantener una matriz energética basada en energías limpias. El gran debate es hacia dónde deberían ir las inversiones, si hacia otros megaproyectos hidroeléctricos, como uno que ha habido un plan desde hace mucho tiempo en la zona sur del país, que se llama Diquís, o si deberían dirigirse a otro tipo de proyectos más pequeños que se puedan ir adaptando mejor a las necesidades de consumo energético del país con costos más bajos. Ese es un debate muy grande, que es un reto que es parte ambiental, pero que también tiene que ver con la competitividad. Ahora, retos o problemas que tiene Costa Rica es que, si bien es cierto, la mayor parte de la electricidad que nosotros consumimos, y casi la totalidad en algunas épocas del año, proviene de fuentes limpias, sin embargo, el resto de la energía, sobre todo la que se utiliza en transportes, sobre todo está basada en hidrocarburos. Y entonces lo que se llama la matriz energética, que son todas las formas de energía que consume el país,
en este momento depende en un 70% de hidrocarburos. Y ese es un reto enorme, es una gran oportunidad que tiene el país de ver cómo, sobre todo en materia de transporte, se puede ir evolucionando hacia el uso de la electricidad, bueno, eventualmente del hidrógeno, para movilizarnos como seres humanos. Entonces, bueno, ese reto es sumamente importante, tiene que ver con políticas públicas, pero tiene que ver también con qué hacemos nosotros cada día. Si las bolsas plásticas las rechazamos, las reusamos, las reciclamos, ¿qué hacemos nosotros con la basura que se genera en nuestras casas? ¿Qué hacemos nosotros desde el punto de vista de la disposición de aguas residuales? Todo eso que muchas veces depende de decisiones personales, acumulativamente impactan no solo el país, sino que impactan el planeta. Entonces, bueno, yo creo que eso es un gran reto en el cual la posibilidad de incidencia personal es muy grande. Otro reto, que me parece a mí fundamental es la educación. Yo creo que en ese sentido, ustedes hasta cierto punto viven una situación, llamémosla privilegiada, porque tienen acceso a una buena educación. Estoy seguro que es una educación pertinente que les va a dotar a ustedes no solo de bases instrumentales para enfrentarse a la vida profesional, sino de capacidades cognitivas y de reflexivas y de comportamiento ético para enfrentarse a otros ámbitos de su vida. Pero hay muchos sectores de la población que no tienen esas posibilidades. Y Costa Rica, lo acaba de decir un informe de la organización internacional que se llama OCDE, que es Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Costa Rica, si bien es cierto, invierte casi que el 8% del Producto Interno Bruto, o sea, la totalidad de todos los bienes y servicios que el país produce, el 8% de ese monto va dirigido a la educación pública, eso no incluye la educación privada. Sin embargo, los resultados de esa inversión, que es mucho más alta incluso en términos porcentuales al menos, que la de varios países desarrollados, son sumamente deficientes. Y ahí el gran reto es cómo reformar el aparato educativo del país desde preescolar hasta educación superior, para que a partir de esos recursos, que son suficientes, y yo me atrevería a decir incluso abundantes, tengamos una educación que sea de mayor calidad y de mayor utilidad para cada uno de los costarricenses y sobre todo, bueno, no tal vez sobre todo, por agregación para el resto del país. Lo otro, que es tal vez algo que puede sonar muy abstracto, es el funcionamiento del Estado. O sea, ¿qué servicios recibimos? ¿Cuánto cuestan esos servicios? ¿Qué trámites necesitamos hacer nosotros para emprender en una empresa, en una iniciativa individual o colectiva? ¿Cómo funciona el sistema político? ¿En qué medida los partidos políticos, que son muchos en este momento en Costa Rica, hay 9 representados en la Asamblea Legislativa, y para las próximas elecciones va a haber 14 candidatos presidenciales, de qué manera, dada esa multiplicación de fuerzas políticas, será posible alcanzar acuerdos nacionales? Ese es otro reto enorme, que tal vez no permite tener una incidencia individual tan grande como uno la puede tener, por ejemplo, en el ámbito o en la dimensión ambiental, pero que sí nos concierne a cada uno de nosotros como ciudadanos, como miembros de esta comunidad. Un Estado más eficiente quiere decir que use bien los recursos, y un Estado más eficaz quiere decir que genere resultados. Es fundamental para el desarrollo de un país. Y el Estado costarricense recibe muchos recursos de todos nosotros, y obviamente todos tenemos no solo el derecho, sino también el deber de involucrarnos porque cada vez funcione
mejor. Después, algo de lo cual se habla mucho es de cómo ser como país más competitivos. O sea, cómo ser suficientemente productivos como para que las ventajas que tiene Costa Rica, algunas son ventajas en recursos naturales, ya hablamos de energía, pero digamos la gran ventaja de Costa Rica es el recurso humano, el capital humano. O sea, ustedes y muchos otros que están en el sector educativo, que están en el sector profesional y que están en otros ámbitos de la vida nacional. ¿Cómo hacer para que esos recursos en su conjunto cada vez tengan mayor capacidad de competir en un mercado internacional en el cual hay múltiples actores y todo el mundo está tratando de obtener la mayor cantidad de beneficios posibles? Y ahí el tema de la educación, de nuevo, yo me atrevería a decir que es fundamental, pero también cómo está funcionando el Estado, ¿verdad? Y Costa Rica, el ser competitivos, implica eventualmente poder generar más recursos para que todos vivamos mejor. Pero la segunda parte, digamos, con el anverso de esa moneda de generar recursos, es cómo esos recursos, de una forma u otra, se distribuyen y qué tipo de oportunidades, esto me voy a saltar un minuto esto, estamos generando para que cada vez más gente tenga acceso a mayor bienestar. Ustedes habrán oído hablar insistentemente que en Costa Rica la distribución del ingreso se ha deteriorado un poco. Es bastante desigual, no tanto como algunos otros países del mundo y sobre todo de América Latina. Digamos, en América Latina los campeones han sido tradicionalmente Brasil, en diferencia de la distribución del ingreso, Brasil, México, Panamá y ahora Venezuela. Pero sí estamos en un proceso en el que, lejos de irse cerrando, la diferencia en la distribución del ingreso se ha ampliado un poco. Digamos, eso es natural. Cuando una economía está en transformación, la gente que ingresa y que se beneficia de los nuevos sectores de la economía tiene ingresos muy superiores a la gente que se queda en los sectores más tradicionales de la economía. Entonces, el reto ahí no es bajar a los que están arriba, sino subir a los que están abajo. Y eso depende mucho de políticas del Estado, de competitividad, etcétera. Otro reto que ustedes habrán oído también discutir muy recientemente y que aquí yo preferí darle como la denominación general es el de la seguridad social, que fundamentalmente tiene que ver con prestaciones de salud y prestaciones de pensión o de jubilación cuando ya uno se ponga viejo, digamos. Eso, mientras más pasan los años, más le interesa a uno. Pero digamos, todos los regímenes de pensiones, parte de su viabilidad es que se nutran desde el principio de la gente joven. Bueno, ahí Costa Rica también tiene retos muy grandes. Yo me atrevería a decir que más en el ámbito de las pensiones, pero también en el ámbito de la salud. Y en última instancia, ese reto se debe a que, como hemos sido un país relativamente saludable, con alta expectativa de vida, cada vez el porcentaje de personas mayores, digamos de la tercera edad, ciudadanos de oro o viejos, que no están en capacidad productiva es mayor en relación al resto de la población. Entonces, su peso sobre los servicios de salud y sobre los regímenes de pensiones cada vez es porcentualmente mayor y cada vez porcentualmente hay menos recursos para asumir ese peso. Y ahí hay de nuevo otro gran tema en el cual, por supuesto, que tenemos responsabilidades individuales. Yo les recomendaría a cualquiera de ustedes que tan pronto empiecen su vida profesional, se saque algún seguro de pensión y tenga una cuenta individual independientemente de otras cuentas que puedan tener, porque eso por lo menos les asegura un cierto ingreso a futuro. Pero bueno, sabemos que en Costa Rica hay distintos regímenes de pensiones. Algunos más bien generan ingresos bajos, como es el de la Caja Costarricense del Seguro Social,
y otros son lo que se llaman pensiones de privilegio, que más bien otorgan a sus beneficiarios ingresos que exceden lo que ellos han aportado y que por ende los tiene que cubrir el Estado. Quiere decir, el conjunto de la ciudadanía mediante impuestos. Bueno, eso también es un tema muy, muy importante y un reto que tiene el país. Por supuesto, aquí yo he sido muy, muy selectivo en los retos. Uno puede hacer una lista casi interminable, pero mientras más larga es la lista, más difícil es tener prioridades. Y a mí me pareció que con 6 bastaba como para establecer un cierto orden de prioridades, que no necesariamente el hecho que yo haya puesto el ambiente aquí es que yo le doy más importancia, o que, digamos, de todos estos a futuro yo creo que es el que más importancia tiene. Pero en fin, uno los puede ordenar de la manera que quiera. Ahora, de nuevo, ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué me corresponde? ¿Qué me gustaría hacer alrededor de esto? Bueno, lo primero es que ojalá ustedes se hagan esa pregunta. Y ojalá esa pregunta los acompañe por mucho tiempo, ¿verdad? Yo creo que hay ciertas preguntas que uno se las hace cuando es muy joven, pero que después las va olvidando conforme se complica y se enreda en su vida diaria, en resolver el sustento, una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que estas inquietudes deben acompañarlos siempre. Y pensar lo siguiente, a algunas de ellas les podemos dar respuesta desde el ámbito personal íntimo, ya hablamos un poco del tema ambiental. Otras podemos abordarlas incorporándonos a grupos, asociaciones, fundaciones, colectivos, como los llaman ahora, que tratan de incidir en un aspecto determinado de la vida, por ejemplo, haciendo voluntariado para mejorar las condiciones de vida de una comunidad, el acceso a la educación en las zonas indígenas, la mejora en el transporte urbano en San José, la promoción de vehículos eléctricos para que la gente se traslade de un lugar a otro. Bueno, el bienestar animal, que es otro tema que ha estado y sigue estando muy en boga, temas de derechos humanos íntimos de la población, en fin, todas esas son posibilidades que uno puede perseguir, son carros que uno puede atar a determinadas estrellas a partir de asociaciones y de organizaciones no necesariamente gubernamentales. Pero hay algunos de estos otros retos que dependen del aparato estatal, que dependen de la política, que dependen del involucramiento de los ciudadanos en la toma de decisiones que nos afectan a todos. Y ahí mi consejo, mi recomendación o mi esperanza es que algunos de ustedes por lo menos decidan a futuro interesarse en la política. Lo planteo no como perseguir la política como una vía para tener poder o para acceder a la riqueza, sino más bien participar en la política como una forma de contribuir a esas decisiones de carácter macro, que pueden tener que ver, por ejemplo, con competitividad, que pueden tener que ver con orientaciones de la política educativa o que pueden tener que ver con pensiones y seguridad social, en las cuales ustedes puedan dar un aporte que enriquezca la toma de decisiones nacionales. Todos tenemos en algún momento, probablemente ya ustedes estén en esa etapa, una gran facilidad para quejarnos de lo que nos rodea. Y uno de los grandes blancos de queja en este país han sido, a veces, justificadamente, los políticos y los gobernantes, pero a veces también injustificadamente. E incluso cuando es justificada esa crítica, yo creo que con mayor razón, gente que puede aportar con nuevas ideas, con nuevas actitudes, con una actitud de honestidad, de involucramiento, de modernidad, puede contribuir más a la política. Entonces, para resumir, y yo creo que ya he hablado más o menos
el tiempo que me había propuesto. Para resumir, yo creo que nunca debemos olvidarnos de nuestras aspiraciones y de nuestras ilusiones personales. Son fundamentales. Si uno no tiene una vida rica en lo personal, difícilmente va a poder proyectarla a otros ámbitos. Que todos tenemos no solo el derecho, sino también un gran deber de desarrollar una vida, ojalá profesional o laboral, que sea plena, que nos contribuya a nosotros, a nuestro entorno inmediato y que por supuesto también contribuya al país, a las empresas, etc. Pero creo que también, sin descuidar estos dos aspectos que son fundamentales y que normalmente son los que uno tiene en la primera línea de prioridades, no nos olvidemos de ese ámbito de lo público, de lo que hemos comentado. Y en ese ámbito de lo público, yo diría que de nuevo tenemos responsabilidades que podemos ejercer día a día en cómo nos conducimos en nuestras vidas individuales, que podemos ejercer por mecanismos que no necesariamente tienen que ver con el gobierno, porque pueden ser asociaciones, fundaciones, conglomerados orientados a aspectos específicos, pero que hay una tercera dimensión que es la de lo público vinculado con lo político, que es a la que normalmente se le rehuye más y creo yo que es muy importante que ustedes le presten atención y ojalá que se involucren en ella. De esta manera, pues resumiría un poco lo que les comenté y no sé, cualquier comentario, cualquier pregunta, encantado, ¿verdad? De estos temas o de otros, no es que yo pueda hablar de cualquier cosa, ¿verdad? Pero por lo menos lo intento, así que los periodistas hablamos de todo, ¿verdad? Aunque no sepamos mucho, entonces ahí algo, cualquier cosa que ustedes tengan inquietud, que les haya resultado a partir de estas palabras, pues con todo gusto. Bueno, gracias. Bueno, mi pregunta es que, entonces, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para que se optimice el uso de recursos en Costa Rica? ¿Vos decís recursos naturales? No, recursos me refiero más como al dinero que producimos y al que... Bueno, yo creo que esa es una pregunta que sí es difícil responderla diciendo que depende mucho de cómo lo hagamos individualmente, porque, digamos, fundamentalmente uno como ciudadano, en el ámbito de los recursos del Estado, uno paga impuestos, determinados impuestos, y luego recibe servicios por esos impuestos. No es que sea así como una transacción directa, o sea, yo pago impuestos y recibo servicios yo y otras personas reciben servicios que yo no recibo, pero que también se pagan por el conjunto de los impuestos. Yo creo que ahí no es justo, no es ético, no es conveniente uno tratar de evadir pagar impuestos y tampoco pretender que le van a cubrir una gran cantidad de necesidades que tal vez al Estado no les corresponde cubrir. Por ejemplo, uno paga impuestos y de esos impuestos se paga un aparato de educación, pero hay sectores que acuden a la enseñanza privada y no reciben ese servicio, lo pagan de otra manera. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo creo que ahí sí es importante tratar de involucrarse en asuntos públicos, en política, en este sentido. Digamos, Costa Rica a lo largo del tiempo ha venido creando una serie de instituciones. Alrededor de esas instituciones se crean un conjunto de gremios, alguna gente los llama clientelas, pero digamos personas que tienen un interés en que esas instituciones se mantengan. Pero llega un momento en que esas instituciones ya tal vez no están a la altura de las necesidades de lo que el país requiere. Y entonces ahí hay dos opciones, bueno, hay tres: mejorarlas, dejarlas ahí, que sigan existiendo sin que aporten mucho y consumiendo recursos, o sustituirlas.
Pero normalmente en el país lo que se ha hecho es lo segundo, se les deja. Y les voy a poner un ejemplo, en el ámbito de la vivienda. En vivienda nosotros tenemos el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el INVU, que si mal no recuerdo nació en 1954. Llegó un momento en que el INVU ya no era capaz, por diversas razones, y no necesariamente por falta de financiamiento, de cumplir con su mandato. Entonces vino como parte de programas sociales más generales del Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, programas de vivienda que se manejan por aparte. Luego se creó el Ministerio de Vivienda y luego se creó el Banco Hipotecario de la Vivienda. Y además otros bancos dan créditos de vivienda. Entonces lo que tenemos en el ámbito de la vivienda es un conjunto, por lo menos de 5 instituciones, que no es que estén haciendo exactamente lo mismo, pero sí se traslapan mucho. O sea, hay mucha repetición de funciones. Probablemente una sola institución bien estructurada podría hacer lo mismo, podría hacerlo mejor y ciertamente lo haría necesitando menos recursos. Entonces, en la medida en que uno se puede involucrar con proyectos, con agrupaciones, con partidos políticos, porque es una manera de canalizar, digamos, las inquietudes de los ciudadanos hacia el aparato estatal, yo diría que en esa manera uno puede tratar de escoger a aquellos que planteen ideas más adecuadas desde nuestro punto de vista, que por supuesto va a diferir entre distintas personas, y bueno, y tratar, o por lo menos de votar por esa gente, y ojalá también de involucrarse con ellos, y de participar en la medida de lo posible en el debate, aportando ideas y no solo criticando sobre qué es lo que se podría hacer. Por ejemplo, otro tema, el tema de las pensiones, bueno, hay como algunos asuntos paradójicos. Por ejemplo, está el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social, invalidez, vejez y muerte. Ahí todos cotizan, digamos, bueno, todos los miembros, que es la mayoría de la población, cotiza un porcentaje en función de su ingreso y también cotizan los patronos y cotiza mínimamente el Estado. Cuando uno se pensiona, independientemente de que durante su vida haya tenido un sueldo altísimo y haya cotizado muchísimo, tiene un tope de pensión. En este momento es 1,5 millones de colones al mes. Aunque uno haya cotizado a partir de un salario 4 veces más alto que eso. Estoy poniendo un simple ejemplo. Quiere decir que todo eso que uno cotizó y no va a recibir como prestación, se inyecta al sistema y es por eso que se le llama solidario. Porque quienes ganan más, pagan más y reciben hasta un máximo. Hay otros regímenes en que más bien la gente no tiene límites a lo que cotiza y el Estado termina poniendo la diferencia. Entonces, ahí también hay otro problema y yo creo que eso es un problema que uno individualmente no puede resolver. Más bien hay que tratar de resolverlo incidiendo en la toma de decisiones públicas. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario por aquí? Me ha parecido muy interesante, don Eduardo, que a lo largo de la charla se han tocado distintos temas que en la clase de cívica salen a la luz, ¿verdad? Una y otra vez. Pasando desde la responsabilidad mía, ciudadana, hasta el entendimiento de lo político como lo público. Exacto. Posiblemente nuestra generación, y me permito ponerme del lado de los jóvenes, como les dije el otro día, me quedan 4 meses de juventud legal, cumpliré 36 años el próximo ya yo enero. tengo la vejez legal también, así que estamos para... Posiblemente nuestra generación entiende, ¿verdad?, esa connotación negativa de lo político. Lo político, hay que ser diputado. No. Lo político es esa esfera de discusión de lo público, donde nos concierne a todos, como decía don Eduardo, estos retos, estos desafíos. Misioneros les decía el semestre pasado, se les ofrece un espacio para conversar, para dialogar, para buscar algún tipo de generación, de estrategia, de sinergia, si quieren, para poder emprender esos retos, para poder lograr ese futuro bienestar. Gracias, por favor. De tal forma que les
pediría para las conferencias que siguen que realmente aprovechen el espacio, que pregunten. Fíjense la pregunta de Andrés, todo lo que genera. Y esto no queda ahí, esto se convierte en energía, esto se convierte en algo que alguien se lleva pensando y que a la larga podrá resultar en un cambio positivo para bien nuestro y para bien de quienes están alrededor. Yo sé que los veo apurados, pero una pregunta que nada más me la tienen que responder levantando la mano, dejándola abajo. ¿Quiénes de ustedes participan en alguna fundación, alguna asociación, algún grupo que trate de incidir más allá del ámbito académico, familiar en el que ustedes están? Bueno, hay bastantes. NHS, MUN, asociaciones religiosas, deportivas, Boy Scouts, Techo. Bueno, no, me parece muy bien y en eso pues felicito también a Miss Urbina y a todo el equipo, ¿verdad? Porque yo creo que lo están haciendo muy bien en ese sentido. Bueno, Gracias, muchas gracias. Eduardo. Hasta luego.